Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a discutir sobre qué tan pública debe ser la salud del presidente. ¿Acaso debe permanecer en secreto por considerarse un caso de seguridad nacional? Después voy a platicar con la doctora Susana Torres Charretón. Con ella voy a analizar lo que se sabe sobre esta vacuna rusa, la llamada Sputnik 5, que al parecer va a llegar ya pronto a nuestro país. Y para terminar, viene Valeria Moy del IMCO para platicar de cómo se han ido recuperando los estados de la República por los efectos de la pandemia del coronavirus. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El domingo pasado, el presidente López Obrador informó en su cuenta de Twitter que se había contagiado de COVID-19. Desde ese día, poco se ha hablado de su estado de salud. Apenas se ha dicho que tuvo febrícula, pero que se encuentra estable. Hay muchas opiniones sobre si debe dar o no a conocer cómo está el mandatario. Este debate gira entre el derecho a la información de los ciudadanos, el derecho a la privacidad de López Obrador como ciudadano y el tema, desde luego, de la seguridad nacional. Para debatir este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los jueves. Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y a todos. Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. Buenas noches, Blanca y Luis. Luis de la Calle, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Sabino, Blanca, buenas noches a todos. Déjame empezar contigo, Luis. Es un tema, bueno, la verdad que se discute en todos los países, ¿no? Yo decía ayer en tercer grado que esto de la secrecía viene mucho de las monarquías, donde se consideraba a los monarcas como seres divinos, pero eso ha cambiado tremendamente en las repúblicas, donde quien nos gobierna son humanos que se enferman. Y pues hay un tema de, pues, como tal, si tenemos o no los ciudadanos el derecho a enterarnos de qué está pasando con la salud de nuestros gobernantes, en este caso particular del presidente. Yo creo que tenemos derecho y que los funcionarios de alto nivel tienen una obligación de decir cómo están. Si, por ejemplo, se cayera por las escaleras el presidente de la República, pues seguramente nos darían muchísima información de cómo se cayó, si se rompió la pierna, si está recuperando. No se diga si hubiera un atentado. Pero históricamente, cuando los presidentes se enferman, pues hay una especie de incentivo a tratar de ocultar la situación del presidente. Pero yo creo que eso es incorrecto, porque se dice que es un asunto de seguridad nacional y por lo tanto no se puede revelar. Yo creo que es al revés. Porque es un asunto de seguridad nacional, hay que informar a la población. Ahora, no se requiere dar todos los detalles. El doctor que lo haga puede hacerlo con el respeto suficiente para respetar la intimidad del enfermo, pero es el presidente de la República y es el presidente de la República 24 horas al día. 7 días de la semana. El presidente de la República no puede decir en las noches, a partir de las 8, soy un ciudadano normal y lo que yo diga ya no importa. Hay un paralelismo interesante, Leo, a ti que te gustan los mercados de capital, que se llaman los eventos relevantes. Sí. Cuando una empresa sufre un evento relevante, está obligada por ley a informar. Entonces, si un director general de una empresa cayera enfermo, y eso puede tener un impacto en el comportamiento de la acción, esa empresa está obligada a informar, que esa persona cayó enferma, sin dar detalles pero sí de la gravedad y de si la persona puede funcionar como director general. Entonces, si eso se le aplica a las empresas que están en la bolsa de valores,
pues con mayor razón se debe aplicar al presidente de la República. A cualquiera que sea, no nada más Andrés Manuel López Obrador, a cualquier presidente de México. Sí, desde luego, esto es un debate mundial, Blanca, de presidentes, primeros ministros, pero no es un debate que no está acabado, ¿no? Porque sí hay derechos contrapuestos en este tema. Efectivamente, Leo, colegas, frente a esta pregunta de qué tanto deberíamos de conocer sobre la salud del presidente López Obrador y cualquier jefe de gobierno de Estado, la primera de bote pronto, que viene, digamos, definida por un contexto marcado por la tendencia a darle prioridad al derecho de los ciudadanos a conocer, a saber, a estar informados, y que se piensa en esta misma posición que la persona que ocupa la titularidad del Ejecutivo pues no tiene la misma condición que las personas particulares simples, digamos, y que por lo tanto ese derecho tiene que prevalecer por sobre cualquier otro. Hay otra postura contrapuesta a esta, y lo hemos visto en el debate en los últimos días, que es la que pudiéramos denominar la legalista formalista, ¿sí? Estrecha, la que dice el presidente no está obligado ni por la Constitución ni por las leyes aplicables a informar sobre su estado de salud. De hecho, esa información es considerada en la legislación aplicable datos sensibles. Esa fue la posición expresada por la Secretaría de Gobernación el día lunes. Punto final. Si nos detenemos un momento, sin embargo, resulta que la cuestión es mucho más compleja que lo que pudiéramos pensar a partir de cualquiera de estas dos posiciones que expuse. Quiero referirme al menos a tres nudos problemáticos, tres tensiones fuertes que observo, que se pueden observar y que, como bien dices, son objeto y han sido objeto de discusión fuerte en muchos países del mundo. El país más recientemente en el que ocurrió esto fue en los Estados Unidos, a raíz de que Trump dio positivo en octubre. El primero es la siguiente planteada como pregunta. El ocupar la presidencia, en este caso, priva a la persona que ocupa ese cargo de sus derechos de privacidad, de todos, ¿de cuáles? Segundo, hay una tensión efectivamente entre seguridad nacional y estabilidad del país por un lado, y el derecho a la información por otro. Ahí es el mismo sujeto colectivo, ¿verdad? Están por eso contrapuestos. ¿Cuáles son los costos y los beneficios de informar versus no informar, o cómo se define qué tanto se informa y con qué regularidad en virtud de poder considerar los costos y los beneficios? Déjenme dar un ejemplo quizá de los más pintorescos sobre este tema de hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos. El presidente Cleveland en 1893, en plena crisis económica, en ese momento una de las más fuertes, se le encuentra un cáncer oral en la boca, y él toma la decisión de ocultar esta información porque le preocupa que ello pueda pues hacer que ya de plano los mercados se derrumben. Y entonces finge que va a hacer un viaje para ir a pescar, y de hecho hace el viaje y lo operan a escondidas del cáncer de este oral que tenía. Se recupera satisfactoriamente y los mercados también se recuperan. Lo dejo ahí porque no me queda tan claro, ¿sí?, sobre todo por la tercera consideración, que siempre podamos decir con mucha precisión, ¿sí?, si la información va a ser positiva o negativa en términos de la estabilidad política y de la seguridad nacional del país, porque además es como una película. En este caso, en la condición en la que está el presidente, lo que puede ser cierto ahora sobre su condición de salud, dentro de 4 horas puede modificarse, y mañana también puede modificarse. Tercera tensión. Bueno, ahí nada más cierro esta segunda tensión con: tenemos derecho a saber, sí, pero ¿a cualquier costo? A cualquier costo para nosotros mismos como colectividad. Y finalmente, recordar que la medicina, si bien es una profesión con base científica, está lejísimos de ser una ciencia exacta. El revelar datos sobre la evolución del estado de salud y o sobre los tratamientos que va a estar sujeto el presidente López Obrador, sobre todo en el caso de una enfermedad como esta, que es nueva, que todavía conocemos tan poco sobre ella, dará lugar sin duda a controversias. Aquí cito un ejemplo histórico. Ariel Sharon, en los 70 sufre un percance terrible de salud, se filtra una información de la manera en la que lo estaban tratando. Esto genera una tremenda controversia que genera incluso una crisis política.
esta controversia que pudiera generar esta información que se da a conocer. Otra vez, ¿cuáles son sus costos? ¿Pudiera esto llegar a afectar la salud del paciente? Y también puede o podría generar costos colectivos altos, como por ejemplo, digamos, percances económicos o una situación política de exacerbación de tensiones. Escuchando a Blanca Sabino, me parece pues que no hay una respuesta a estas tensiones, ¿no? Que como, pues, como que hay que ir midiéndole el agua a los camotes para ver hasta dónde se informa y hasta dónde no se informa. Me queda esa sensación, Sabino. Mira, la recomendación en términos políticos es que esto no es un tópico decir que se trata de un tema de seguridad nacional. Evidentemente, ¿por qué se informa la salud de los presidentes? Se informa para evitar desinformación. O sea, aquí los valores en pugna no es, desde mi punto de vista, la privacidad del enfermo frente a la publicidad en una democracia, sino qué es más peligroso para una república, saber o no saber. Y siempre es mejor en una democracia saber, porque lo contrario es desinformación, especulación y rumores, y todo eso tiene un efecto pernicioso sobre los mercados, la economía, la política y la gobernabilidad del país. Las democracias deben tener redes de protección y el constitucionalismo moderno da redes de protección para crear los espacios ante la ausencia absoluta o temporal de un jefe de Estado o jefe de gobierno. En todos los modelos institucionales existen mecanismos de previsión ante la ausencia temporal o permanente del presidente de la República o del jefe de Estado o de los principales funcionarios. Me parece que en todos los casos es importante, pero yo diría que en el caso de México, la información de la salud de López Obrador es doblemente importante. O sea, diría, es importante la información de la salud de cualquier presidente, pero yo diría que es más importante la de este presidente, porque ejerce un liderazgo atípico, porque México tiene una debilidad estructural, institucional muy importante, y su enfermedad corta hacia la ingobernabilidad o el riesgo de ingobernabilidad de un país. En mi agenda de riesgo, dada la anomalía o déjame decirlo, lo atípico del liderazgo de López Obrador, lo que está al principio de mi agenda de riesgo es no tener a López Obrador. ¿Y cómo procesa México la ausencia de un líder de este tamaño? La ausencia de un líder popular, de base social. Y creo que además, ante este dilema, no es complicado resolverlo con protocolos que la comunicación política ha practicado a lo largo de los últimos 30 años. Un parte médico, el médico que lo esté atendiendo aparece en una conferencia de medios periódica, se dan detalles cuidando la secrecía de su tratamiento y cuidando evidentemente su intimidad. Se le da tranquilidad a la sociedad, se le da tranquilidad a los actores públicos, se va informando de su evolución. No se informa solamente sobre su estado de salud, se informa de todas aquellas decisiones que el entorno político de un líder de esta magnitud está tomando. Y a mí me parece que ese es un falso dilema, porque en la práctica pues, se está informando de la salud de López Obrador. A lo mejor no se dice en la temperatura o no se dicen algunos datos médicos, pero se está informando y además creo que está en su voluntad y en su vocación informar sobre su salud. No debiera ser un problema. Creo que esta polémica la generó en buena medida la primera expresión del vocero-Gatell cuando dijo que era éticamente privada la salud del presidente. Ahí es donde creo que entra una discusión ética respecto a qué es lo público, qué es lo privado, pero si me preguntas, el sacrificio de un hombre público es tener que hacer públicas cosas que cualquier ciudadano normal no tendría que hacer. Y creo que esto está bastante estudiado en la doctrina moderna de las democracias. Muy bien. Luis, hijo, mano, qué tema. Realmente no está fácil de
de resolver, sobre todo en una democracia. Me queda claro, como dice Sabino, que este es un presidente muy poderoso y en los países donde tienen líderes más poderosos cada vez se vuelve más importante la salud. Pienso en los países más autoritarios y totalitarios. Pienso, por ejemplo, en el tema de Stalin, ¿no? De que era un todopoderoso, ¿no? Que bueno, pues era imposible saber su condición de salud, ¿no? Pero para eso están las democracias, creo, ¿no? O sea, finalmente, Luis, la salud del presidente es importante, pero también hay los mecanismos institucionales, tener la certeza de qué pasa si falta el presidente o está incapacitado para gobernar temporalmente, es muy importante, muy relevante en este debate, ¿no? 100%. Yo creo que es un falso debate. El presidente informó el domingo que está enfermo. Entonces, sí. En el caso de México, no estamos ocultando la enfermedad del presidente. No. Lo que no está teniendo son actualizaciones diarias de cómo evoluciona la enfermedad del presidente. Y creo que al no hacerlo, el gobierno comete dos errores. Uno, esta es una oportunidad muy buena para educar a las personas sobre la importancia del COVID y cómo se trata el COVID. O sea, podría el gobierno aprovechar esta atención mediática para educar a las personas sobre cómo deben tratarse en caso de que se enfermen y sobre todo que no se enfermen. O sea, la pedagogía del caso. Y el segundo, en la medida que no hablas, generas un chorro de conspiraciones y teorías sobre si el presidente está realmente enfermo, no está enfermo, si está muy enfermo. Entonces creo que eso en el fondo es bastante contraproducente para el propio presidente. Entonces, en el caso de México, sabemos que está enfermo el presidente y yo no veo en ese sentido un debate muy importante porque en una democracia efectivamente se debe informar. Aunque el presidente fuera débil, incluso si es débil, con mayor razón, porque va a haber más oportunidades para que gente que no debe hacerlo tome el poder, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia es la regla que debe seguirse. Obviamente, el doctor que lo atiende es el que debe informar y es el que debe asegurar que no invada la intimidad de la enfermedad del paciente y no ponga en riesgo la salud del paciente. Ahora, en México tenemos una especie de oxímetro. Perdón, Luis, yo no estoy de acuerdo con eso de que dices que si el presidente es débil, hasta eso lo deberían de informar, porque yo no he conocido político en el mundo, déjame ponértelo así, que esté de acuerdo con aparecer con una imagen de debilidad. El poder, estamos hablando del poder y el poder, es muy importante la imagen y decir que el presidente está débil, hombre, no te quiero ni contar las consecuencias que eso tendría, Luis. No, de acuerdo. No me refería a eso. Me refería al comentario que se había hecho de que cuando el presidente es fuerte, es más importante informar. O sea, yo creo que es importante informar si el presidente es fuerte o si el presidente es débil, políticamente, no desde el punto de vista de su salud. Ahora, en México tenemos, en el caso del López Obrador, una especie de oxímetro. En la medida en la que el presidente no participe en las mañaneras, quiere decir que no se siente bien. En cuanto el presidente se sienta bien, va a reaparecer en las mañaneras. Sí, totalmente de acuerdo. No, bueno, deja todo en las mañaneras, ni siquiera ha aparecido una foto, un video, esa es información dura, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente pues está enfermo. Y desde luego, como hemos dicho en este espacio, y reiterarlo, lo que le deseamos al presidente es una pronta y completa recuperación. Blanca. Me sumo primero a esto, Leo, me parece muy importante decirlo, me sumo a este deseo de que el presidente pueda recuperarse, tener, digamos, los síntomas más leves posibles, el costo menor, las menores secuelas y pueda tener una muy pronta y completa recuperación. Yo creo que no estoy de acuerdo con mis colegas en que es un falso debate. Sinceramente sí creo que hay un debate interesante y es un debate, por cierto, que no se ha resuelto no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, ¿sí? En los Estados Unidos
no hay obligación legal tampoco para el titular del Ejecutivo ni ningún político de revelar su condición de salud. Es importante decirlo, porque todo el tiempo que nos comparamos con Estados Unidos y se dice simplemente que haya informar, vale la pena decir que no hay obligación legal de hacerlo. Hay una norma política que se estableció a partir de los años 70 y que fue cobrando cada vez más relevancia, pero que incluso ya después de medio establecida fue violada en varias ocasiones, entre otros por el presidente Clinton. Pero, digamos, como tú bien decías, Leo, a ningún gobernante nunca jamás le ha gustado revelar mucho sobre su salud, porque eso proyecta una imagen de debilidad y eso no conviene ni a él en lo particular, ni normalmente a la gobernabilidad, la seguridad del Estado. Y también, como decías antes, yo creo que en el fondo, ayer me ponía un poquito a ver esto, que en el fondo viene de la razón de Estado y en el fondo viene de la arcana imperi y la idea de que en beneficio de todos vamos a mantener secretos, ¿no? Que sigue habiendo ahí toda una corriente, ¿sí?, de pensamiento que está ahí operando. Pero efectivamente creo que no es tan sencillo como dicen mis colegas. Porque, a ver, vamos a informar. ¿Qué se va a informar? ¿Con qué periodicidad? ¿Tomamos en cuenta o no tomamos en cuenta que estamos hablando no de una pulmonía común y corriente o de una apendicitis, ¿sí?, sino del COVID? Que como ya sabemos, eso sí, es como la ruleta rusa. Y que además puede aparecer primero como que va a ser benigna y luego en un momento rápidamente convertirse en una cosa que ya no tiene nada de benigna. O de pronto tener un pico de sintomatología tremenda y luego corregirse la situación. Creo que vale la pena que nos lo planteemos como una tarea pendiente, ¿sí?, a generar algún tipo de norma, sea informal o formal, que regule, ¿sí?, esta situación, porque efectivamente nos estamos dando cuenta que es muy serio en sus consecuencias. Sí se ha dado información, tampoco es cierto que no se ha dado nada, también es cierto que ha sido muy poquita, ¿sí? Y yo, el mejor argumento que hasta ahorita he visto de por qué es importante informar es para combatir la desinformación. Coincido en que ese es el valor mayor de la información desde el punto de vista de la salud colectiva, digamos, del colectivo. Y quiero reiterar, como bien dice Sabino, y si no quedó claro en lo que yo expuse al principio, que yo estoy contraponiendo la tensión principal entre el derecho a conocer de los ciudadanos y, por otro lado, temas de seguridad nacional, estabilidad pública y gobernabilidad, ¿sí? No, hay otra tensión que puede tener que ver con lo privado y qué tanto al ser público pierdes tu condición de privado, pero esa es otra tensión. Sí, claro. Y creo que sí vale la pena aprovechar el viaje para empezar a pensar cuál sería, porque si no es muy fácil, me parece que es como, ay, pues está clarísimo, tienen que informar y tal, pero ¿qué tienen que informar, insisto, y con qué periodicidad y con qué riesgos y qué consecuencias para la colectividad en su conjunto? ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio? A ver, dejemos que Sabino trate de contestar esta pregunta que pone sobre la mesa. Sabino. Yo creo que esto nos lleva a la potencial ausencia de un presidente o de un jefe de Estado. Evidentemente, si los mecanismos o el sistema político permiten transitar institucionalmente, pues digamos que estás más blindado y tienes mayor facilidad de operar. La mayor publicidad, el conocer lo que está pasando con un jefe de Estado, me parece que es un derecho de todos los gobernados en términos democráticos. Pero a ver, Sabino, ¿qué es esa publicidad? Trata de aterrizar, ¿qué es eso de la mayor publicidad posible? ¿Qué significaría un parte médico 2 veces al día, informando que si le subió la fiebre, no le subió la fiebre, en fin? Significa que la sociedad tenga conocimiento si el presidente se pone grave. Y esa gravedad implica su incapacidad para poder conducir los destinos o ejercer el cargo para el que fue electo. Es muy sencillo. O sea, aquello que ponga en riesgo el ejercicio de su función como jefe de Estado y jefe de gobierno, eso es lo que tiene derecho a conocer la sociedad, el Congreso, en tiempo real. Yo no tengo por qué enterarme. Pero parecería que no es el caso con el presidente López Obrador, ¿no? No parece. Lo que está informado es que sigue gobernando, pero desde su departamento de Palacio Nacional, ¿no? Y además estamos en el día 5. Sí, claro. El COVID. Sí, pero es importante precisarlo, ¿verdad? No estamos en el día 14 o en el 12. Pero si eventualmente tuviera un giro la salud del presidente,
Yo creo que lo que debemos de pedir, exigir y debemos de tener como norma es que queremos saber cómo está el presidente de México. Nos importa saber cómo está el presidente de México. No es un tema de morbo el saber si alguien está bien o mal. Se trata del funcionamiento normal de las instituciones y del Estado mexicano. Yo quiero saber que la persona que está a cargo del país es el presidente de la República. No una corte en torno a él, no un médico, que no es una persona que por anestesia o por alguna razón, como ya nos pasó en el caso de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, cuando estuvo anestesiado por unas horas, donde se toma la decisión de que el secretario de Gobernación esté a cargo y se informa a la sociedad. Si sabes que es una enfermedad larga, pues tienes la opción de la licencia temporal aprobada por el Congreso, y tú sabes que está la secretaria de Gobernación encargada del despacho. Afortunadamente, tenemos una modificación muy importante que entre 12 y 14 nos llevó a la creación de esta función para vicepresidencial, si me permite, porque creamos de facto un vicepresidente en el nombramiento del secretario o secretaria de Gobernación, y sabemos que en cuanto faltara, ni siquiera requiere una protesta. Inmediatamente la secretaria de Gobernación se convierte en presidente provisional, que era un vacío constitucional muy preocupante en el viejo presidencialismo. Y yo creo que ahí es donde vamos avanzando. Lo que este debate nos debe tener es, yo no sé si podamos, dada la pluralidad de enfermedades, tener una ley que establezca con puntualidad en qué casos sí, en qué casos no. Yo creo que esto nos debe llevar a discutir con seriedad el riesgo de la ausencia permanente de un presidente como López Obrador, y que todos debemos pensar en los riesgos políticos de un sistema político que está descansando en una persona con una popularidad extraordinaria, anómala, atípica, muy buena para él, muy buena para su causa, pero que hace descansar demasiado en la vida de un solo hombre. Esto es un debate entre personalismos e instituciones. Si se opta por la vía más institucional, creo que la salida es bastante elemental. Si se opta por la vía personal, pues es cuando nos empezamos a enredar en si hacemos público o no la salud de un presidente de la República. Me queda tiempo para una última ronda de conclusiones. 1 minuto cada uno les pido, comenzando contigo, Luis de la Calle. Sí, yo creo que en México no hay debate en el sentido de que el presidente anunció él mismo que está enfermo de COVID. La única pregunta es si debe periódicamente actualizarse el estado de salud del presidente. Mi opinión es que esa actualización la debe ser el doctor que lo esté tratando, y él es el que debe decidir si se requiere 1 o 2 veces al día, o 1 vez por semana, o 1 vez cada 15 días. Porque nosotros no somos doctores, pero él sí es. Y como decía Sabino, en caso de que haya una posibilidad de un agravamiento, pues eso es el único que puede juzgarlo es el doctor tratante. En el caso de Donald Trump, estuvo 1 día y medio en el hospital y hubo 3 o 4 conferencias de prensa de sus doctores. O sea, a pesar de que no está regulado en Estados Unidos. Y yo no creo que sea necesario regularlo, porque a la hora de la hora va a ser una decisión que se tomará en el momento. Pero creo que sí es importante, uno, que se informe que el presidente está enfermo, que en México ya se hizo, y después que se aproveche la ocasión para educar sobre la importancia de la enfermedad y su tratamiento, y sobre la trayectoria de la enfermedad en el paciente. Este segundo punto no hay que menospreciarlo, que dice Luis, de que esto sea también un ejercicio pedagógico para la gente, sobre todo para este gobierno. La verdad que no ha sido muy pedagógico en este tema del COVID-19. Blanca, una última conclusión, 1 minuto, por favor. Coincido muchísimo con lo que dice Luis y tú ahora dijiste. Creo que aquí hay una gran ocasión para hacer pedagogía, en muchos sentidos, no solamente en la parte preventiva, que es la más importante, pero incluso también para informar sobre y para combatir desinformación sobre mucho de lo que se habla en términos de tratamientos, de síntomas, etcétera, etcétera. Creo que hay aquí una gran ocasión para ello. Finalmente, decir que tal y como están las cosas actualmente en términos legales, reglamentarias y todo, y que hay un vacío legal
para todo propósito práctico, pues esto dependerá del presidente de la República, como por cierto dependió del presidente Trump y dependió en su momento del presidente Barack Obama y como dependió del presidente francés Mitterrand en su momento y así con todos los líderes políticos que yo conozca. Si ustedes saben de algún país que lo tenga regulado, me informan. Y creo que al final parte, en todo caso, que tenemos que hacer explícito es que cuando estamos escogiendo un presidente, pues escojamos a un presidente que nos parezca que pueda tomar una buena decisión con respecto a cuándo, cómo y de qué manera darnos a conocer su estado de salud. O sea, que no sea mentiroso, en otras palabras, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Y recordar que la política es un trabajo peligroso, ¿verdad? Ya van de 32 gobernadores en México, 17 con COVID, muchos jefes de Estado a nivel internacional, unos que usan mascarilla y otros que no usan mascarilla, lo mismo que para los gobernadores. Afortunadamente todos se han recuperado, hay que decirlo. Efectivamente, queremos ser el mismo caso para el presidente López Obrador. Sin lugar a dudas. Sabino, una conclusión, 1 minuto, por favor. Igual, yo creo que desearle pronto restablecimiento al presidente de la República era cuestión de tiempo que se enfermara. Creo que hay que poner énfasis en esta idea de la pedagogía que debemos de tener. Finalmente, los 4 presidentes de la Liga del Escepticismo o del Club del Escepticismo, Johnson, Bolsonaro, Trump y López Obrador, se terminaron enfermando de COVID. Yo creo que esto debe ser una lección para corregir, y me parece también lamentable que en México ya había vacunas, en México ya había tratamientos, y me parece que no haber vacunado al presidente de México resistía cualquier análisis de seguridad nacional, el que la primera vacuna que hubiera llegado al país se lo hubiéramos puesto al presidente de México en público, de día, sin esconder nada, y eso me parece que era obligatorio. Cuidar al presidente de México no es nada más cuidar a una persona, es cuidar a una institución, y creo que para ello debemos trabajar todos, y me parece que aquí hay omisiones importantes, dado que ya en México habían llegado vacunas, y esos son otros debates. Muy importantes estos 2 puntos que hace Sabino, me parece el tema de que no le hayan puesto la vacuna al presidente, y desde luego que el Club de los Escépticos finalmente los alcanzó este espantoso, maldito bicho que es el coronavirus. Por eso hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar todos. Y no solo a ellos. ¿Perdón? No solo a ellos. Macron también se contagió. Sí, es cierto. Se enfermaron. Hay 17 jefes de Estado enfermos que se enfermaron. Sí, pero los 4 escépticos, los 4 que minimizaron el tema del bicho, del coronavirus, pues sí se acabaron contagiando de ese. Y por cierto, sufriendo, porque por lo menos en el caso de Johnson, pues tuvo que estar unos buenos días en el hospital. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Blanca, Sabino, Luis. Muy buenas noches. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hacemos una breve pausa y voy a platicar ahora con la doctora Susana López Charretón. Con ella voy a hablar de la vacuna rusa Sputnik. Ya me corrigieron, no es la vacuna Sputnik 5, es la vacuna Sputnik V, ¿no? V, de Victoria. Entonces había dicho en el teaser que era la Sputnik 5, no es Sputnik 5, es la Sputnik V. Regresamos en un momento.